Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando. ¿Qué opina la madre de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel? Sí, sé que es un tema sensible y que ambos actores tienen muchísimos fans que los adoran, pero vamos a tratarlo con el respeto y la sensibilidad que merece. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre farándula turca, chismes, entrevistas y mucho más. Me ayudarías un montón. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo turco en los últimos años. La pareja, que se enamoró durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, conquistó corazones a nivel mundial con su química tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, llena de momentos románticos, viajes juntos y muestras públicas de afecto que hacían suspirar a sus seguidores. Por eso, cuando se anunció su separación, la noticia impactó profundamente a sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, sorpresa y, por supuesto, especulación sobre las posibles causas de la ruptura. Mucha gente se preguntaba qué había pasado, si había habido alguna infidelidad o si simplemente las presiones del trabajo y la fama habían afectado su relación. Los rumores iban desde agendas incompatibles hasta diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. La especulación, alimentada por la falta de una declaración clara y concisa por parte de ambos actores, se convirtió en un circo mediático que acaparó titulares y programas de chismes durante semanas. Pero hoy, no vamos a centrarnos tanto en las causas de la ruptura en sí, sino en un aspecto particular que ha generado mucha curiosidad, la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre todo este asunto. Como saben, las madres suelen tener un papel muy importante en la vida de sus hijos, y en este caso, la relación entre Kerem y su madre, Idem Bürsin, siempre ha parecido ser muy cercana y especial. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la influencia positiva de su madre en su vida, describiéndola como su mayor apoyo y confidente. Esta cercanía ha hecho que la opinión de Idem Bürsin sobre la relación de su hijo con Hande sea un tema de gran interés para los fans. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensa Idem Bürsin sobre la ruptura de su hijo con Hande Erçel? ¿Apoyaba la relación? ¿Tenía alguna preferencia por Hande como pareja para Kerem? ¿Ha expresado algún sentimiento sobre la situación? ¿Se esperaba la ruptura? ¿Considera que Kerem tomó la decisión correcta? Estas son solo algunas de las preguntas que rondan en la mente de los fans, ansiosos por entender mejor lo que sucedió tras bambalinas. Para responder a estas preguntas es importante tener en cuenta que la familia Bürsin siempre ha sido muy reservada con su vida privada. A diferencia de otras celebridades, no suelen compartir detalles personales en entrevistas o redes sociales. Esta discreción, si bien comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones. Sin embargo, a través de algunas pistas, comentarios sutiles y el análisis de su comportamiento público, podemos intentar construir una imagen de lo que podría estar sintiendo Idem Bürsin al respecto. No esperemos una declaración explosiva, sino más bien una serie de indicios que, al juntarlos, nos permitan hacernos una idea más clara. Primero hay que recordar que durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, Idem Bürsin pareció apoyar la relación. Se la vio en varias ocasiones compartiendo momentos con la pareja, ya sea en eventos públicos, viajes o simplemente en reuniones familiares. Incluso en algunas publicaciones de redes sociales, Idem parecía mostrar cariño y admiración por Hande, lo que sugería que la aceptaba como parte de la familia. Estas interacciones públicas eran interpretadas por muchos como una señal de que Idem veía a Hande como algo más que una simple novia, quizás incluso como una futura esposa para su hijo. Por ejemplo, recuerdo una fotografía que circuló mucho en las redes sociales donde se veía a Idem abrazando a Hande durante un viaje a las Maldivas. Ambas lucían muy sonrientes y relajadas, lo que indicaba que tenían una buena relación. Este viaje en particular fue objeto de mucha atención mediática, ya que se consideraba una escapada romántica y familiar que consolidaba la imagen de una relación sólida y duradera. Además, en algunas entrevistas, Kerem mencionó que su madre apreciaba mucho a Hande y que la consideraba una persona muy talentosa y especial. Estas declaraciones reforzaban la idea de que Idem aprobaba la relación de su hijo y sentía un genuino afecto por Hande. Todo esto sugiere que Idem Bürsin probablemente se sintió decepcionada cuando la relación entre Kerem y Hande terminó. Es natural que una madre quiera lo mejor para su hijo,
y si ella creía que Ande era una buena influencia y lo hacía feliz, es comprensible que la ruptura le haya afectado. La idea de ver a su hijo feliz con una pareja que ella aprobaba y apreciaba debió ser reconfortante para Idem. Por lo tanto, la noticia de la ruptura debió ser un golpe, no solo para Kerem y Ande, sino también para ella. Sin embargo, también es importante considerar que Idem Bürsin es una persona muy sensata y respetuosa. Seguramente entiende que las relaciones a veces terminan, y que lo más importante es que tanto Kerem como Ande estén bien y puedan seguir adelante con sus vidas. Es probable que haya apoyado a su hijo en este difícil momento, brindándole consuelo y consejo, pero sin interferir demasiado en su decisión. Idem, con su experiencia y sabiduría, probablemente entendió que lo más importante era respetar la decisión de su hijo y brindarle el apoyo emocional necesario para superar este difícil momento. Además, es posible que Idem Bürsin también haya sentido cierta empatía por Ande. Después de todo, ella también es una figura pública y sabe lo difícil que puede ser lidiar con la presión de los medios y las expectativas de los fans. Es probable que haya reconocido el dolor y la tristeza que Ande pudo haber sentido tras la ruptura, y que haya intentado ofrecerle su apoyo y comprensión, aunque sea de manera discreta. Esta empatía, sin embargo, no implicaría necesariamente que Idem considerara que Ande era la culpable de la ruptura. Más bien, podría ser una expresión de compasión hacia una joven que, al igual que su hijo, estaba pasando por un momento difícil. Ahora bien, es importante señalar que todo esto son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. No podemos saber con certeza qué piensa o siente Idem Bürsin sobre la ruptura de su hijo, a menos que ella misma decida hablar al respecto, lo cual parece poco probable. La familia Bürsin ha demostrado ser muy reservada en cuanto a su vida privada, y es poco probable que Idem rompa con esta tradición para hablar sobre la ruptura de su hijo. Sin embargo, creo que es justo asumir que, como madre, ella probablemente sintió cierta tristeza y decepción por la ruptura, pero al mismo tiempo, respetó la decisión de su hijo y lo apoyó incondicionalmente. Es probable que haya intentado mantener una relación cordial con Ande incluso después de la separación, y que haya deseado lo mejor para ambos en sus futuros caminos. Esta actitud, si bien no está confirmada, parece coherente con la personalidad y el carácter de Idem Bürsin, tal como se ha percibido a través de sus interacciones públicas y los comentarios de su hijo. Profundizando un poco más, podríamos imaginar las conversaciones que Idem podría haber tenido con Kerem después de la ruptura. Probablemente lo animó a enfocarse en su trabajo, a seguir adelante con sus proyectos y a no dejar que la tristeza lo consumiera. Es posible que le haya recordado la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de seguir creciendo como persona. En cuanto a Ande, es posible que Idem haya intentado contactarla para ofrecerle su apoyo y comprensión, quizás a través de un mensaje o una llamada telefónica discreta. Su intención, sin duda, sería brindarle consuelo y hacerle saber que no está sola en este difícil momento. En definitiva, la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Ande Erçel es un tema que probablemente nunca lleguemos a conocer por completo. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos y en la forma en que la familia Bürsin ha manejado su vida privada, podemos inferir que Idem Bürsin probablemente se sintió decepcionada por la ruptura, pero al mismo tiempo, respetó la decisión de su hijo y lo apoyó incondicionalmente. Su rol como madre, sin duda, la llevó a priorizar el bienestar de su hijo por encima de cualquier otra cosa. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre este tema tan comentado. Como siempre, quiero agradecerles por ver mis vídeos y por su apoyo constante. Me encanta interactuar con ustedes y leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que la madre de Kerem tenía alguna preferencia por Ande? ¿Piensan que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura? ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? Me encantaría saber sus opiniones. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre farándula turca, chismes, entrevistas y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo.